Hola, yo soy Livier por si no me conocen y este es mi canal sobre libros. En el día de hoy les traigo el wrap-up de libros que leí en el mes de junio y leí en total 7 libros. Uno de ellos fue 5 estrellas, uno de ellos fue... honestamente fue una estrella 0 y tal vez sea muy controversial, pero un recordatorio sobre este tipo de videos es que yo les hablo sobre mi opinión de los libros que leí en el mes y no significa que mi opinión sea la verdadera o la cierta o la única opinión. Y con esto dicho, vamos a continuar con el primer libro que me gustó mucho y es Novela de ajedrez por Stefan Zweig. Stefan Zweig, como dijo Alexa, ese escritor fue el que escribió ese libro. Y al parecer ese escritor se está convirtiendo en uno de mis escritores favoritos. La verdad es que yo no sé cómo le hace para escribir libros tan diversos y aún así atraparte en cada uno de ellos. Y me gusta mucho su forma de escribir. Y Novela de ajedrez, tal vez pienses ajedrez, pero en realidad es que habla más allá del ajedrez. Y me gusta conocer principalmente la historia de uno de los personajes que llega a los protagonistas que nos narran esta historia y ver su historia y cómo es que dejó de jugar ajedrez, porque antes era uno de los mejores jugadores de ajedrez, podría decirse, y cómo es que empezó a jugar ajedrez también es muy interesante. Y también habla sobre la Segunda Guerra Mundial y es por eso es que se me hizo un libro muy interesante y muy bien escrito. El siguiente libro es un libro de poesía y es Canto Villano, poesía reunida de 1949 a 1994 por Blanca Varela, y yo tengo esta edición que es un ejemplar gratuito. Y simplemente este poemario no fue para mí. Siento que para otros lectores les puede gustar este libro. La verdad es que no es un poemario que digas que feo, pero porque en realidad no hay poemarios feos, simplemente hay poemarios que no te llegan en el momento correcto. Y sí hay unos que anoté porque hay unos versos que me gustaron, pero que yo diga, ese es mi poemario favorito, pues la verdad es que no. Vamos con el siguiente libro, que fue un libro, ahora sí, el de casi 0 estrellas, personalmente. Puede ser controversial, pero a la vez no tan controversial si buscas más sobre el escritor. Y es 1984 por George Orwell, que simplemente no me gustó por muchas razones que ya he dicho en videos pasados, así que no quiero entretenerme en eso. Simplemente fue un clásico que no fue mi favorito y siento que hay clásicos más buenos que en 1984. Hay clásicos mejores y que no, a pesar de que fueron escritos en épocas todavía más antiguas a este libro, no usan nada en contra hacia las mujeres o no usan como esta escritura tan misógena. Entonces la verdad es que hay mejores clásicos y la verdad no es mi clásico favorito, así que hablemos ahora sí del siguiente libro, que es El Impulso por Won Ping Song, que es la escritora que escribió Almendra
que algunos sabrán que es uno de mis libros favoritos de la literatura coreana, y pues trata sobre nuestro protagonista, que ya es un señor que tiene o que tuvo una esposa, porque actualmente como que la esposa lo dejó o algo así, y también tiene un hijo, pero vemos su historia de depresión y de fallos en la vida, especialmente a la hora de emprender, porque era una persona que emprendía, y por más que su proyecto dijera no, ya no puedo seguir más por X o por Y, no se rendía. Entonces fue lo que le ocasionó sus crisis, y pues vamos viendo qué es lo que le pasa a esta persona que no le está yendo nada bien en la vida. Y se me hizo un libro muy interesante, pero a la vez se me hizo como un libro escrito como con toques de autoayuda. No es autoayuda en sí, es más bien ficción / autoayuda, así que si no te gustan los libros de autoayuda ni lo leas, pero si te llamó algo o te gusta mucho cómo escribe esta escritora, la verdad es que te invito a leerlo y pues a crear tu propia opinión sobre este libro. Los invito a leer a esta escritora, y si nunca la has leído, pues te invito a empezar con Almendra. Ese libro no decepciona, por lo menos a mí no. El siguiente libro, leí 2 libros de poesía porque creo que estaba atrasada en mi reto de leer un poemario al mes, y el que leí fue Time is a Mother, el tiempo es la madre o algo así, de Ocean Vuong, que es este poeta vietnamita que le gusta mucho a Rosalía. Es un dato curioso que quería decirles, pero la verdad su prosa no la llegué a entender tanto como otros libros. Más aparte, me es un poco tedioso cuando los libros tienen el formato bilingüe, es decir, que lo tienen en su idioma original y en español, porque siento como que tengo que leer los dos, el original y en inglés, y entonces, no sé, como que me crea ansiedad, no sé. Como que tengo que leer el primero en inglés o el primero en español, pero eso ya es problema mío, la verdad. No tiene nada que ver con lo que escribió el escritor. Y pues los invito a leer libros de este escritor, porque la verdad sí es un buen poeta, pero no sé, no lo llego a entender mucho. La verdad, hay veces en la poesía que hay cosas que yo no logro entenderlo, pero tal vez algunas personas sí, y tal vez le resuene algo de lo que leen, de lo que el escritor escriba. El siguiente libro que leí fue De Profundis, que es una carta que el escritor Oscar Wilde escribió mientras estaba en prisión. Y esa premisa simplemente se me hace muy, muy interesante y me hace automáticamente querer leerlo. Y básicamente no les voy a contar de qué trata o de qué habla en la carta, porque se me hace un tipo de libro que es necesario pues no saber nada, porque es una carta. Entonces, si te gusta leer las cartas, a mí personalmente me fascina leer los libros epistolares que están en formato carta o son cartas, así que ese es mi mero mole. Así que pues a mí me gustó mucho. Leí El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, y este fue el libro que le di 5 estrellas. Automáticamente se convirtió en uno de los libros favoritos de este año. La verdad es un libro que me sorprendió mucho, y más por cómo es que empieza la escritora a escribir la historia,
porque es como un poco controversial el protagonista de este libro, porque como que no respeta mucho a su madre y no sé, es como que muy brusco a la hora de expresarse sobre ella, y entonces como que vas caminando o vas leyendo así como despacio, como qué está pasando, porque se expresa así, pero después vas leyendo y te vas adentrando en su historia y te das cuenta de su situación de vida, y simplemente es un libro muy adictivo y un libro que tal vez no lo hubiera elegido o no lo hubiera comprado a primera vista, no sé, pero para empezar la portada está muy bonita, pero también la historia siento que también vale mucho más la pena que la portada, la verdad. Y es un gran libro, la verdad, yo se los recomiendo, y más si no saben nada. Y pues esto ha sido todo, muchas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo video. Peace out.